Buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Bueno, como cada vez que regresamos de un asueto y sobre todo de uno tan prolongado como este de la Semana Mayor, unido con los problemas técnicos que ha tenido la señal de Radio Caracas Radio, entonces es mucha la información que se ha acumulado. Han ocurrido muchísimas cosas. Las sanciones de Suiza, las sanciones de Panamá a un conjunto de funcionarios con nombres y apellidos, con empresas, etcétera. Las declaraciones del Papa ayer muy significativas. Mucha gente ha pretendido escuchar del Papa declaraciones como que si fuera un dirigente político. Han querido escuchar del Vaticano declaraciones como que si el Vaticano fuera una ONG o un partido y no lo que es, un Estado soberano. La diplomacia impone algunos límites. Sin embargo, ayer el Papa dio una declaración en su oración a la ciudad y al mundo, Urbit et Orbit, tremendamente contundente en relación al caso venezolano. Pidió que la crisis humanitaria y que la crisis política que vivimos en Venezuela, dijo, el pueblo venezolano vive como extranjero en su propia tierra, se resuelva de manera pacífica. Es un llamado realmente conmovedor. Bueno, muchas cosas han ocurrido. Sin embargo, vamos a hacer hincapié en este programa de hoy en dos crisis que le arrebataron la vida a una gran cantidad de venezolanos. La primera que vamos a hacer referencia es a lo que ocurrió en Carabobo, concretamente en la comandancia de la policía de Poli Carabobo. La pregunta es sencilla: ¿qué fue lo que pasó? ¿Eso fue un incendio o fue una masacre? ¿Fue un siniestro o fue una agresión a mansalva? Y la pregunta no es ociosa porque han ocurrido situaciones muy terribles, muy duras en todo el país y sobre todo en el sistema penitenciario. Todos recordamos aquella situación que se dio en el estado Bolívar, donde dijeron, bueno, fue un motín, fue un enfrentamiento, y resulta que aparecieron una gran cantidad de cadáveres con tiros de gracia. Todo el mundo recuerda eso. Por eso es pertinente la pregunta: ¿qué pasó en Poli Carabobo? Y para que nos ubique no solamente en la realidad de los hechos, sino además en su contexto, tenemos en línea a un venezolano de excepción. Tenemos en línea a Humberto Prado, el presidente del Observatorio Venezolano de Prisiones. Humberto, gracias, hermano, por atender nuestra llamada madrugadora. La pregunta ya la dije: ¿qué ocurrió? ¿Accidente o tragedia? ¿Incendio o masacre? ¿Qué pasó en Carabobo? Te escuchamos. Bueno, Chu, buenos días a ti y a todas las personas que te escuchan a diario. Y triste siempre levantarse con lo que tiene que ver con el área de reclusión. Ojalá fuera con muchos éxitos en el área educativa y en el área laboral y en el área cultural. Y a mí me toca como que terminar de despertar a los venezolanos con el tema carcelario, pero nunca me olvido esas frases de Mandela que dice que la civilización de un país se corresponde no por el trato que le brindan a sus ciudadanos más ilustres, sino el dispensado a sus más marginados, que son los presos. Y en este caso, el día 12, sucedieron unos hechos que nos remontan a que eso, al parecer, ya se hace como una forma sistemática en nuestro país, porque ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, sino que esta es la cuarta vez que sucede, y en donde nunca había sucedido, que era un retén policial. Y en ese retén policial, en esos calabozos policiales de la policía del estado Carabobo, mueren oficialmente 66 venezolanos y 2 damas que eran visitantes. Y en ese día, como a las 6 de la mañana, a la hora del conteo, se produjeron unos hechos donde hubo como unos reclamos
por parte de las autoridades a un grupo de internos, y a ese grupo de internos que se encontraban encerrados simplemente apareció el incendio. Apareció el incendio, y los incendios muchas veces no son provocados por la naturaleza, sino provocados por el hombre. Muchas veces siempre a las versiones de familiares, de amigos, de muchas personas que de repente trabajan el tema en el Estado, nunca son oídos, sino que siempre es oída la versión oficial, y la versión oficial hasta la presente fecha no se ha dicho. O sea, simplemente a eso de las 10 de la noche, el Ministerio Público sale y da una cifra de fallecidos, y después en 3 días sale y dice que han sido giradas órdenes de aprehensión contra un grupo de funcionarios, entre esos un subdirector de la policía. Pero todavía por el área oficial no se ha oído en qué forma murieron esos venezolanos que se encontraban bajo la custodia del Estado, en este caso de la policía del Estado Carabobo. Incluso, muchachos, que cuando tú te pones a ver el delito, que su propia hermana narraba que su hermano de 23 años detenido y que por un arresto contra la autoridad, se encontraba entre las personas que habían fallecido, y las madres que gritaban que sus hijos fueron llenados a plomo, otros que gritaban que a sus hijos le habían dicho que habían sido rociados de gasolina, y hasta los momentos no sabemos los hechos todavía, cómo se produjeron, pero hay versiones como muy objetivas que relacionan parte de este cuerpo policial que se encontraba de guardia, unas 4 personas que se encontraban de guardia, y después fueron reforzadas por otro grupo de funcionarios, y en horas de la mañana, de 6 a 10 de la mañana, ya estaba todo consumado. 66 venezolanos detenidos y 2 damas que se encontraban de pelota, pero dicen personas que en el sitio habían 10 mujeres en pernota y otro grupo de venezolanos. O sea que para muchos el número de personas que fallecieron fueron 124, pero nosotros, hasta que no tengamos nombre y apellido, no podemos decir más que lo que ha dicho el Estado, que han murido 66 que se encontraban detenidos, pero sí tenemos que seguir como buscando ese número de personas y que aparezcan familiares a los cuales no se le han entregado sus hijos o sus hijos no aparezcan. Ahí es donde puede estar el detalle de todo esto, y llegando por lo menos con un grupo de personas que está en el Estado documentando y entrevistándose con los familiares, de manera de ir hasta por el que no ha aparecido hasta los actuales momentos. Pero cuando este tipo de situaciones, cuando tú te pones a verlo, que dicen de que no, mi hermano, por lo menos una señora decía, no, que mi hermano, cuando lo reconocí, me dijo el médico de que él se quemó parte del cuerpo, pero él lo que lo mató fue un golpe en la cabeza. Entonces ahí es donde yo he levantado mi voz, que esto se parece una repetición, porque todos los protocolos de autopsia parece que es una fotocopia de todas las que entregaron, que murió por asfixia mecánica y por quemaduras, y ninguna dice de que murió por golpes en el cuerpo o por haber recibido tiro por arma de fuego o por arma blanca. Y entonces ahí yo me recuerdo lo que pasó en Vista Hermosa, que habían dicho que fue un motín, un enfrentamiento entre toda la población reclusa por buscar el poder, y nosotros, después que fuimos preguntando, solicitamos al Ministerio Público una exhumación de cadáveres. En ese momento por lo menos se pudo acordar la exhumación de cadáveres, y una patóloga muy reconocida de Venezuela, Antonita Domenici, que cuando se hicieron las exhumaciones, que varios de nosotros la acompañamos,
muchachas del Observatorio Venezolano de Prisiones. Todos tenían tiros descendentes en la cabeza, y eso fue lo que llevó a que el Ministerio Público acusara a los culpables de homicidio intencional, después que le querían dar orden de libertad, y estaban involucrados un capitán, 2 tenientes y un sargento. Entonces hoy en día cuando vemos que eso fue un incendio, de que Muchas. Perdimos la conexión con Humberto Prado. de lo que en verdad ha podido haber sucedido, y es que el preso no es tonto, y usted sabe, vamos a suponer de que ellos se fuesen alzados y fuesen quemados colchones. Oye, si tú te quemas un dedo con un palo de fósforo, sé que lo consigues, pegas un grito, imagínense 68 personas pegando gritos que lo saquen de un calabozo porque se están quemando. No han podido haber tumbado una pared, no han podido haber tumbado una puerta con tal de que estas personas salieran del área donde se estaban asfixiando o donde se estaban quemando. Muchos murieron carbonizados y muchos están irreconocibles, y muchos hasta ahorita que nosotros estamos conversando todavía no han podido ser identificados por el tipo de quemadura que tienen. Entonces imagínense eso que acaba de suceder en nuestro país en plena Semana Mayor, y esto ya nosotros lo vimos que sucedió en Sabaneta, que sucedió en la cárcel de La Planta, con que un teniente tiró una bomba incendiaria y ahí murieron 25 internos, y murió también en un centro de adolescentes en San Félix, donde murieron 5 muchachos que se encontraban recluidos porque no los pudieron sacar del incendio porque no encontraban la llave de la puerta. Entonces esto ya es reiterativo, y por eso siempre a uno en esas convenciones internacionales siempre le dicen que ahí viene Humberto Prado, el de Venezuela, en donde sus mujeres son bonitas, hay petróleo y queman a sus presos. Ese es el gran tema que tenemos hoy en día, y que ojalá nosotros lo que pedimos es porque no haya impunidad, porque haya justicia, y que nosotros sabemos y le decimos a los familiares a través de este medio con los que hemos hablado: esto no es una fotografía, esto es una película que va rodando poco a poco, porque yo sé que muchos obstáculos van a salir en el transcurso de esta investigación, y le hago un llamado al Estado, porque cuando se está al frente de este tipo de investigaciones hay alguien que participó y que estuvo ahí, que es el preso, los que están vivos. Esos presos tienen que tener protección, no ahorita nada más, sino, o sea, todo el tiempo, hasta cuando se vayan de libertad, hasta ahorita que se encuentran detenidos y que van a empezar las amedrentaciones hacia sus familiares porque viven en barrios muy pobres, porque la policía es una familia muy grande y seguro estas personas van a tener complicidad. Y por eso hago ese llamado de protección tanto a los organismos del Estado, porque estos muchachos deben tener declaraciones anticipadas, porque se encuentran en una situación de detención, y que usted no sabe lo que puede pasar por cualquier cosa. Y cuando un interno que se encuentra en esa condición logra decirte lo que pasó, usted sabe que ni el guardia, ni el policía, ni el vigilante, ni ninguna autoridad puede estar garantizándole la vida. Tienen que tener un tipo de seguridad que lamentablemente ellos no se la dan a ninguna de las personas que declaran en situaciones como esta, porque están declarando contra un organismo involucrado y señalado en que participó en una masacre, porque eso se trata de eso, participó en una masacre, no es que es una tragedia que tiraron un palito de fósforo, es que murieron hasta ahorita 66 detenidos bajo la responsabilidad de ellos, y 2 damas que se encontraban de pernota, que hay que investigar quién les dio permiso para que entraran, y hasta los momentos que nosotros estamos hablando, Chugo, no tenemos la identificación de ninguna de esas 2 damas.
Humberto, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos. Era Humberto Prado, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, quien está haciendo señalamientos muy importantes. Destacó 3. En primer lugar, nos dice, la cifra oficial son 66 reclusos y 2 damas que estaban en pernocta en ese momento en la Comandancia General de la Policía de Carabobo como fallecidos. Dice, ellos tienen elementos para presumir que pueden ser muchos más y están haciendo la investigación con los familiares. Un segundo elemento muy importante, pide protección para el testimonio de los presos en el marco de la investigación que se produzca. Y es lógico que se pida protección porque si estando presos allí, sin haber ocurrido aún nada, estuvieron expuestos a tantos peligros como una situación que termina generando esta mortandad, bueno, imagínense ahora cuando el testimonio de cualquiera de ellos podría poner en aprietos a una autoridad, a un policía, a un jefe policial X. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Recordemos también lo que pasó hace unos meses en la masacre de Tumeremo, que no solamente hubo una gran cantidad de muertos, sino que luego empezaron a aparecer asesinados, los testigos, las personas que daban declaración a propósito de los hechos. Por eso tiene toda la razón del mundo este planteamiento, esta alerta que hace Humberto Prado. Finalmente quiero destacar ante la atención de ustedes el siguiente hecho. Esto ocurrió en la Comandancia General de la Policía. La Comandancia General de la Policía no es una prisión, no es una penitenciaría, es decir, la población que está allí en su inmensa mayoría era población procesada, no sentenciada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que técnicamente hablando, toda esa gente que estaba allí era inocente, porque de acuerdo a la Constitución todo el mundo es inocente hasta que un juez determine lo contrario, hasta la sentencia firme en tu contra. ¿Me explico? Y esa es una población procesada, no sentenciada. Lo digo porque hay mucha gente que piensa, dentro de su inocencia, su ignorancia, bueno, es que estaban presos, son malandros, no estaban ahí por angelitos. No vale. En Venezuela, el delito fundamental para mucha gente es ser pobre, es no poder pagar por la justicia. Y mucha gente está en condiciones infames de detención, en esos sitios de extremo hacinamiento. Y estas personas, además, pagaron no solamente con hacinamiento y molestia, sino con la vida. De allí que respaldemos y subrayemos los reclamos y peticiones que acaba de hacer Humberto Prado, presidente del Observatorio Venezolano de Prisiones. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ustedes escuchan Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema que estremeció sobre todo a los caraqueños. El sábado de Gloria a las 3 de la mañana hubo una situación terrible en una tubería de casi 2 metros de diámetro
72 pulgadas, ocurrió una situación que puso en grave riesgo la vida de 2 trabajadores, de un caporal y un soldador. El caporal, el señor Lizardo, creo que es su apellido, tuvo la posibilidad, gracias a Dios, de salir con bien del trance. Sin embargo, el soldador no. El soldador, el señor Sánchez, fue arrastrado por la corriente dentro de esa tubería de Hidrocapital. Se estaba produciendo un trabajo de reparaciones mayores, y resulta que eso, habiendo ocurrido a las 3 de la tarde, solamente fue hasta las 7 de la noche aproximadamente del Sábado de Gloria cuando Hidrocapital reconoce que ha ocurrido esta tragedia, sin dar además demasiadas explicaciones sobre el por qué ocurrió. Los trabajadores me contactaron a mí en horas del mediodía y me dijeron: no, esto no es ninguna avería, esto no es ninguna situación ordinaria laboral. Aquí hubo una situación de violación del protocolo de reanudación del servicio y se abrió el agua, pues se abrió el agua en la tubería estando aún trabajadores adentro, y eso ocasionó la muerte de este compañero nuestro. Nos pusimos a investigar, hablamos con otros trabajadores, hablamos con familiares del difunto y en efecto nos confirmaron la información. Por eso, al mediodía del Sábado de Gloria, nosotros hicimos pública a través de la red social Twitter esta terrible situación que solamente unas 7 horas después reconoció Hidrocapital. Tenemos en línea al señor Juan Pérez. Juan Pérez, debo aclararlo, no es su nombre real, él es trabajador activo de Hidrocapital y nos pidió preservar su identidad, cosa que la ley de ejercicio del periodismo en efecto contempla, porque teme la represión, la persecución, las retaliaciones dentro de una institución que lamentablemente, a pesar de ser servicio público, se encuentra militarizada. Juan, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hermano, ¿qué fue lo que pasó el Sábado de Gloria allí en Hidrocapital, concretamente en los trabajos del Alimentador Norte? Te escuchamos. Sí, buenos días, Chugo. Soy Juan Pérez, mira. Lo ocurrido fue que estaban 2 trabajadores a las 3 de la mañana en la tubería de 72 pulgadas en el cafetal, te digo, el salto fue ocurrido en la tubería de 72 pulgadas en el cafetal, en Santa Fe. Ahí estaban 2 contadores dentro del agua, dentro del tubo de 72 pulgadas sonando. En ese entonces alguien dio una orden de meter el agua a la tubería de 72 pulgadas, sin percatarse que están 2 hombres, seres humanos, dentro del tubo de Hidrocapital. Entonces meten el agua y ellos son arrastrados, los 2 trabajadores, entre ellos José Luzardo y Luis Sánchez. Lo ocurrido, Luis Sánchez fue ahogado, arrastrado por el agua y se salva el señor Luzardo. Por una mala frase que alguien dio una orden de meter el agua a la tubería de 72 pulgadas. Eso fue lo que llamaron a la estación 25 a que metieran el agua a la tubería de 72 pulgadas. Al señor Juan Pérez, trabajador activo de Hidrocapital, nos está diciendo entonces que lo ocurrido fue que alguien, nos dice él, alguien dio la orden de reactivar el servicio, entró el agua con fuerza a la tubería de 72 pulgadas, ya lo he explicado, la tubería de 72 pulgadas son más o menos 2 metros de diámetro. El señor José Luzardo, me aclara, el supervisor caporal, pudo salvarse, pero el señor Luis Sánchez, soldador, fue arrastrado por la corriente. Eso ocurrió a las 3 de la madrugada de este Sábado de Gloria. Tenemos en línea ahora a César Aguirre. El ingeniero César Aguirre fue jefe de reparaciones mayores en Hidrocapital y nos interesa su opinión, su criterio para identificar en primer lugar si desastres como estos, si tragedias como estas son frecuentes, si ha ocurrido esto antes y cuál es el protocolo de actuación para que cosas como estas no ocurran. ¿Por qué ocurrió esto y por qué se violó ese protocolo? Ingeniero, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿La escuchamos? Buenos días, yo un abrazo para ti, todas tus radioescuchas que tienen.
Mira, este es un caso insólito, o sea, no es posible que esto haya ocurrido. Claro que existió un protocolo y se lleva a cabo en cada frente, nombra un supervisor en cada frente de trabajo, se cuenta cuántas personas hagan, cuáles son sus equipos, sus herramientas, qué material se va a entrar dentro del tubo. Este es un tubo de 2 metros, o sea, tú cabes para dentro del tubo. Cuando se hace el operativo, tú vacías el tubo, abres las bocas de visita, entras a los supervisores a revisar dónde están las averías, cuenta las averías, las marcas, se cuenta cuántas personas van entrando, el nombre, apellido, entra, qué herramientas lleva, qué material se va a utilizar, se elabora el trabajo. Cada supervisor va informando cuándo va el avance de los trabajos. Se termina el trabajo, se sale la gente, se cuenta el personal que va saliendo, se cuentan las herramientas, el material sobrante, se procede a cerrar las bocas de visita. Después que todo está listo, se infirma la forma de operaciones y después que se autoriza la colocación del servicio. Después que tú colocas el servicio, ya tú no puedes volver atrás. Cuando tú sueltas un caudal de 5 o 6 mil litros por segundo, ¿cómo para eso? Lo que ocurre es una locura, una desperdicio, un asesinato. Ingeniero, le agradecemos altamente que nos haya dado esta información. Era el ingeniero César Aguirre explicándonos cuál es el protocolo de operación en una situación como esta, cuando se produce una reparación mayor en una tubería como esta de 72 pulgadas. Nos dice, para reactivar el servicio hay un protocolo de actuación, hay unos listeros, unas personas que lo único que hacen es precisamente llevar la cuenta de cuántas personas bajaron la tubería, cuántas personas subieron. Una vez que están todas las personas y todas las herramientas fuera, solamente cuando eso está comprobado, entonces se procede a cerrar las válvulas, cerrar las puertas y dar reinicio al flujo, al bombeo de agua. Ese es el protocolo ordinario. Eso es lo que ha evitado que hasta ahora jamás se haya producido una situación como esta, y por eso entonces tenemos ahora un tercer invitado. Es el ingeniero José María de Viana. Él fue presidente de Hidrocapital. Quisiéramos que nos ubique esta tragedia que acaba de ocurrir en el contexto de lo que él ha denunciado en otras ocasiones. Él ha dicho que es un crimen que las empresas de servicio estén dirigidas no por profesionales, no por técnicos, sino por cuadros políticos o por profesionales de otras ramas, por ejemplo, profesionales de la carrera militar que están manejando cosas como Sidor, Hidrocapital, Luz Eléctrica, etcétera, etcétera, sin tener exactamente formación para ello. Ingeniero de Viana, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puede decir a propósito de estos hechos que costaron la vida de un venezolano, del señor Luis Sánchez? ¿Cómo se inscribe esto dentro de ese panorama a propósito del cual usted ha alertado reiteradamente? Buenos días, Chu. Efectivamente, muy triste, muy doloroso que tengamos estas consecuencias. Mira, él los funda crisis en un enorme deterioro, pero el deterioro más allá que las máquinas, más allá que los motores, las bombas y las tuberías que están en mal estado y no se reparan correctamente, es un deterioro organizativo, humano, porque las empresas han venido siendo colonizadas, esa es la palabra, por personas extrañas, por personas que no conocen el oficio, por personas además, Chugo, que no preguntan, que es aceptable que en una empresa tan compleja, con tantas aristas, con tantas dificultades, tengan áreas desconocidas, pero son personas que no son profesionales, son personas que manejan esto como si fuera un juego de muchachos. Esto es una cosa seria, son empresas de altísima complejidad, son empresas que organizan gente y que tienen que ser centros de excelencia, de desarrollo del conocimiento, de competencia técnica. Y eso no es lo que está ocurriendo. Y sencillamente esto es una muestra más. Para mí es absolutamente doloroso escuchar el testimonio del trabajador, porque es que las operaciones, además en el protocolo, son de
de orden público, hay cientos de personas escuchando las maniobras, hay un proceso jerárquico por el cual arrancar los grupos norte, que fue lo que ocurrió en esta situación, es decir, no fue que abrieron una válvula, arrancaron unas bombas de enorme tamaño, unas bombas de gran competencia que llegan a elevar el agua hasta el tanque del Calvario, allá en la cota 1100. Y entonces en esa situación esas operaciones siempre fueron públicas, todos los trabajadores estaban escuchando quién dio las instrucciones, cómo se daban. Es un proceso jerárquico, un proceso paulatino, un proceso de confirmación permanente, como lo está diciendo César. Yo creo que es ocasión primero de dolor y de luto por este muchacho que murió haciendo un servicio a todos los caraqueños para que tuviéramos agua. Pero en segundo lugar, es el momento de que las autoridades entiendan que la profunda crisis de los servicios públicos está directamente ligada a que las empresas están siendo manejadas y dirigidas por personas con bajos niveles profesionales, con personas que no emprenden el oficio y que inclusive en un caso extremo como el que tenemos, bien tú lo dices, ¿cómo es posible que un accidente que ocurre a las 3 de la mañana los caraqueños nos enteremos por la voz de ellos mucho tiempo después, con un intento claro de ocultar un hecho tan grave como el que ocurrió? Mira, el primer paso para corregir esta situación es que haya un proceso serio de comprensión del problema y de arrepentimiento de las cosas que se están haciendo mal, y que eso lleve presidente de Aerocapital. Una pregunta, aprovechando esa condición que tienes, José María, en los tiempos en los que tú estuviste al frente de la empresa hidrológica, cuando se tuvieron que realizar operaciones mayores, una orden de esa naturaleza, la reactivación de una tubería como el Alimentador Norte, ¿quién daba eso? ¿Un señor al lado de una válvula, un operador al lado de una garita? ¿Quién podía dar una orden de esa envergadura? Mira, una orden de esa envergadura en el acueducto de Caracas solamente la podían dar Capital 1 o Capital 2. Eso quiere decir que la operación de arranque de los nortes en la estación 25, que fue el caso que ocurrió, solamente podía venir del presidente de la empresa, que era yo en ese momento, o del vicepresidente de operaciones, que era el ingeniero Norberto Ausón. Eso quiere decir que esas dos autoridades estaban pendientes de los trabajos y estaban presentes en los trabajos. Y esa orden además era de carácter público, a través del sistema de radio, y todos los trabajadores que estaban en ese momento en guardia, que están en ese momento en vela, estaban. Lo que quiere decir es que yo no sé cómo estos nuevos señores han cambiado las cosas, pero esa autoridad para arrancar los sistemas mayores, como estaba diciendo Cera, para poner 3-4 mil litros por segundo en funcionamiento, solamente venían de la máxima autoridad jerárquica y luego de una confirmación de los subalternos, en el sentido de que todos los frentes de trabajo estaban reportando que la situación había cumplido con protocolos, que todo el mundo estaba fuera del sitio, que como él bien decía, que no solamente las personas, los equipos estaban fuera del lugar, y era absolutamente imposible que algo como esto ocurriera. Muchísimas gracias. Era la voz de nuestro amigo José María de Viana. Él es fue presidente de Hidrocapital y en la actualidad es experto en políticas públicas, en servicios públicos, en empresas de servicio público. Le agradecemos profundamente porque ciertamente ubica esto en el contexto que es, pues, esto que ocurre acá en Caracas, en un servicio como este, forma parte de este proceso, eso que algunos llaman el proceso, sí, el proceso de deterioro nacional de nuestras empresas de servicio, de nuestras instituciones. Nuestra palabra de pésame a la familia de Luis Sánchez, nuestra palabra de solidaridad a todos los trabajadores, compañeros de Luis Sánchez, y que sepan que esto que estamos haciendo, esta difusión respetuosa
y extremadamente responsable que estamos haciendo esta crisis, la estamos haciendo precisamente para evitar que más nunca se vuelva a producir una situación que ponga en riesgo la vida de estos trabajadores. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión y hacemos un giro radical del tema. Hoy es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. ¿Qué es el autismo? ¿Es una enfermedad o es una condición? ¿Cuál debe ser la actitud de la sociedad frente a quien es autista? ¿Debe ser de temor, de relegarlo, de apartarlo, o debe ser de integración y de respeto? ¿Cómo comprender que en este momento haya frente a esta realidad conductas que van desde los llamados a la integración hasta eso que algunos llaman bullying? Para todo eso para responder a esas preguntas, tenemos en línea a la doctora Rusdeiva Ajelvis. Ella es una venezolana experta precisamente en autismo. Doctora Ajelvis, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora hoy, Día Mundial de la Concienciación del Autismo. ¿Cómo está el tema del autismo en nuestro país? Las personas que ostentan esta condición, ¿qué posibilidades tienen de integrarse y de recibir el tipo de atención que necesitan? La escuchamos. Buenos días, Chugo, gracias por la invitación. Bueno, fíjate, nosotros en este momento tenemos una diversidad de intervención que apoya mucho el desarrollo de los niños con autismo. Lamentablemente, desde 2013 no tenemos más cifras de lo que es la incidencia de la condición. Sin embargo, hasta el 2013 teníamos 1 de cada 49 nacimientos para la zona de Gran Caracas, sin la zona de Guarenas Guatire, que teníamos 3 de 46 nacimientos, y eso era muchísimo para ese momento. Digamos que una alta incidencia. Sin embargo, pues bueno, ahorita se maneja más o menos 1 de 36, pero no son cifras, digamos, concretas, porque lamentablemente no se han podido realizar los diferentes censos por miles de razones. Entre otros aspectos tenemos que lamentablemente aún los pensum de estudios de las carreras terapéuticas como lenguaje, que es una de las más importantes en compañía con la parte de rehabilitación física, terapia ocupacional, aún están excluidos lo que son las materias que hablan de los trastornos del espectro autista. Entonces, claro, muchos profesionales tienen que formarse posteriormente a que terminan sus carreras, y esta es quizás una de las fallas que aún presentamos en nuestro país, y por eso estamos tratando de dedicarnos a formar a todas aquellas personas, docentes que estén interesados en saber y conocer más sobre el diagnóstico, en vista de que, como bien lo dices, no hay un síntoma que te lo visibilice, ¿no? Por eso el Día, digamos, Mundial del Autismo hace posible que estos niños sean visibles y que tomen conciencia, que tengan sus derechos en la sociedad, ¿no? Fíjate que para este 5 de abril del 2018, las Naciones Unidas ahora van a tener una nueva resolución con respecto a las niñas
ya que hay una resolución de empoderamiento de mujeres con autismo en virtud de que las últimas cifras demuestran que son más susceptibles al maltrato físico a nivel mundial, por supuesto sexual, psicológico, económico. Las niñas tienen menos tasa de la parte laboral que los varones, están en desventaja con los varones en la parte de la inclusión laboral. Se dice que las niñas con autismo no terminan la primaria y la secundaria por el bullying, entonces tienen un cierto nivel de desventaja. Entonces este 5 de abril las Naciones Unidas proclaman una nueva resolución para las niñas específicamente. Estamos conversando con la doctora Rusdeiva Ajelvis, experta venezolana en materia de autismo. Nos dice, doctora, de algunas cifras, las últimas conocidas nos dice el año 2013 sobre el tema del autismo. Nos habla de una incidencia de 1 de cada 36 partos, se presume, 1 cada 40 y tantos, nos decía en el caso de Caracas, de la Gran Caracas. Esa cifra, ubicada en un contexto internacional, ¿cómo nos coloca? ¿Alto, bajo o medio en cuanto a incidencia? En cuanto a superficie inclusive, porque fíjate que los Estados Unidos tienen 1 de cada 50 y nosotros, Gran Caracas, con 1 de cada 49 estamos muy altos, bastante altos. Sin embargo, no puedo negarte que el nivel de intervención es prácticamente igual. Nos dedicamos a la transdisciplina desde hace ya 2 años, es la unión de saberes, ya eso de que el neurólogo interviene por su parte, el terapeuta ocupacional por su parte, el terapeuta de lenguaje por su parte. Para nosotros terapia del desarrollo, eso se acabó. Tratamos, así sea el terapeuta donde esté, tratamos de conversar, de unificar criterios, porque vemos que esa es la clave de que estos niños tengan un mejor pronóstico. Muchísimas gracias, doctora. Finalmente quisiera preguntarle si alguna familia, alguna institución, algún afectado quisiera contactarla. ¿Hay algún número de teléfono o alguna dirección electrónica donde ese contacto sería posible? La página web es www.terapiasdeldesarrollo.com y nuestro Instagram para los cursos @terapiasdeldesarrollo. Muchísimas gracias entonces a la doctora Rusdeiva Ajelvis, www.terapiasdeldesarrollo.com y en Instagram Terapias del Desarrollo. Era la doctora Rusdeiva Ajelvis hablándonos de que en el caso venezolano hay una alta incidencia de nacimientos con niños, con bebés que presentan esta condición. Quiero recalcar lo que nos decía Rusdeiva Ajelvis, es una condición, no es una enfermedad, es un cerebro que funciona distinto, no peor ni mejor, distinto, y son personas que con el debido apoyo, con la debida protección incluso desde la familia, la escuela y el entorno laboral, pueden perfectamente incorporarse de manera productiva y creativa a la sociedad. Entre eso y el rechazo, entre eso y el bullying, entre eso y la violencia, porque en definitiva el bullying es violencia, la diferencia la pone usted, la diferencia la hace usted, la diferencia lo hace el ser ciudadano, el ser gente, el ser humano, el ser persona. La discapacidad fundamental no está en alguna discapacidad motora o en algún problema cerebral. La discapacidad fundamental está en no tener corazón, no tener solidaridad. Entonces, ejerzamos a plenitud esa capacidad de solidaridad hoy, Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos.
Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con tu viaje en primera clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos tu viaje en primera clase. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión con tiempo justo para compartir un mensaje que ayer emití vía Instagram. Decía, coincide este año la Pascua de Resurrección con el primer día del mes de abril. Ayer, domingo de Resurrección, fue 1 de abril. Y eso entraña un mensaje ciertamente poderoso. Abril significa eso, abrir, apertura, abrirse a nuevos desarrollos, nuevas posibilidades, nuevos caminos, nuevas oportunidades. La Pascua significa paso, tanto en el caso de la tradición judía, que nos habla del paso por el Mar Rojo, del paso de Egipto a Canaán, como en la tradición católica, en nuestra tradición católica, que nos habla del paso de la muerte a la resurrección. Entonces, si Pascua es paso y abril es apertura, estamos hablando de abrirse a dar los pasos necesarios para liberarnos. ¿Para liberarnos de qué? Bueno, para liberarnos de las supuestas falsas revoluciones que nos han empobrecido, para liberarnos de la mala política que nos ha impedido hasta ahora construir una alternativa a esas falsas revoluciones, liberarnos de la mediocridad, liberarnos de la ignorancia, liberarnos del mal amor, ese que no te reconoce, que no te valora, que te miente. ¿Ustedes se acuerdan? Aquel señor que decía, amor con amor se paga, y luego hundió a Venezuela en esta vorágine horrenda de deterioro y de corrupción. ¿Recuerdan? Bueno, por eso digo, hay que incluso abrirse, desprenderse de esos malos amores que te empobrecen, porque la pobreza no solamente es falta de dinero, y la riqueza no solamente es el acceso a bienes materiales. Riqueza es plenitud, es esperanza, es perspectiva, es crecimiento, es vida, es sensibilidad, es espiritualidad, todo eso es riqueza. Y la mentira te empobrece, la mediocridad te empobrece. Entonces, repito, ese es el mensaje de esta Pascua de Resurrección que coincide con el primer día del mes de abril. Termina el tiempo de la Cuaresma. La Cuaresma son los 40 días previos a el domingo de Resurrección y se inicia el tiempo de Pascua. El tiempo de Pascua son los 50 días que van desde el domingo de Resurrección hasta la fiesta de Pentecostés, que es el momento en el cual el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y prácticamente a partir de allí es que se inicia nuestra iglesia. Bueno, el tiempo de Pentecostés, el tiempo de Pascua, es un tiempo de celebración en todo el mundo, en la tradición católica. En el caso nuestro, en el caso venezolano, ciertamente tiene que ser celebración del Espíritu, pero eso significa más bien subrayar el compromiso en la lucha por la libertad, por la solidaridad, por los valores elementales y fundamentales del ser humano, de la persona humana. Y recordemos, la ley de Dios no es otra cosa que la ley del amor. Y
todo lo que sea miedo no es amor. Un régimen que se fundamenta en el miedo, en la represión, en el hambre, es contrario, por supuesto, a la ley del amor. Porque todo lo que es miedo no es amor. Y todo lo que no sea amor no está en ley de Dios. Este es el mensaje con el que queremos concluir este programa por una razón elemental. No olvidemos nunca, esta es una lucha política, sí. Económica, sí. Social, sí. Pero es también una lucha que tiene una dimensión espiritual muy importante, que demasiado a menudo es olvidada por quienes se dicen o se creen o fungen como dirigentes. Y es importante recordarlo, para vivirlo, para asumirlo. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Saya Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión.